Bueno, mi nombre es María Belén Grisolía. Esta tercera semana de prácticos va a estar a mi cargo. Para eso les vamos a proponer un TP que compartimos en el aula junto con la bibliografía que corresponde a ese trabajo práctico. Y para acompañar la resolución de la guía, bueno, les propongo este video para ir desandando de a poco cada una de las partes del práctico. Básicamente van a encontrar que el TP tiene 4 apartados. ¿Sí? Es un práctico que desarrolló la profesora Lee hace unos años y que le hemos hecho algunas pequeñas modificaciones para la clase de hoy. Este TP, como les decía, tiene 4 partes. Vamos a ir conversando cada uno de los ejercicios, cada una de las actividades, para acompañarlas y acompañarlos en estas lecturas y en estas ejercitaciones. Como ven, seguimos trabajando con actos de habla, este tema que vieron la semana pasada en la parte práctica junto a Lucas. Seguimos trabajando con actos de habla y nos vamos a meter con la reformulación de John Searle. John Searle esta semana fue noticia por acontecimientos espantosos. Pueden buscarlos. Digamos, la propuesta de Searle es muy relevante en el contexto de la lingüística, pero no quería dejar de decir esto porque usualmente ponemos fotitos y biografías de los y las lingüistas con los que trabajamos, pero en este caso no lo voy a hacer. Entonces, arrancamos por la bibliografía. Tenemos algunos capítulos de este libro de Searle, que es el resultado de su tesis doctoral. El libro se llama Actos de Habla, no es un nombre muy creativo, pero bueno, digamos, es de lo que habla en última instancia. Y les proponemos para Lingüística 2 leer los capítulos 1, 2 y 3 de ese libro. Eso está en el aula virtual. Y también compartimos la versión en español de este artículo que fue publicado en la revista Teorema, hace muchos años ya, Actos de Habla Indirectos, que es un texto fundacional porque, bueno, esto de los actos de habla va a aparecer, y los actos de habla indirecto, en otras teorías más adelante, de aquí en más. Entonces es importante que los presentemos y los conozcamos. Y como bibliografía complementaria, les propongo 2 capítulos de manuales, manuales de María Victoria Escandel Vidal y de María Marta García Negroni y Marta Tordesillas Colado. En esos manuales ellas dedican un capítulo a la propuesta de Searle, el capítulo 4 en el caso del libro de Escandel Vidal, Introducción a la Pragmática, y el capítulo 5 en el caso de La enunciación en la lengua, de García Negroni y Tordesillas Colado. Este capítulo 5 de los actos de habla incluye una primera parte en la que revisan la propuesta de Austin, que ustedes ya trabajaron. Entonces, acá les aclaro, la parte de Searle comienza específicamente en la página 127, pero incluí casi todo el capítulo porque me parecía importante que lo tuvieran a mano por si lo necesitaban. Recuerden siempre que los manuales revisan y reinterpretan algunas veces los postulados y los ejemplos de la fuente. Por lo tanto, lo más importante es que lean estos textos del propio Searle, ¿sí? Esta bibliografía complementaria es simplemente un apoyo más, una nueva presentación de las cosas que hablaron ayer con Adriana y que vamos a conversar hoy, para que les quede más claro. Entonces, acá tienen el link, obviamente si están escuchando esto ya accedieron a ese link, y lo que les voy a proponer de acá en más es el trabajo práctico comentado, ¿sí? Para que después cuando vayan a trabajar solas y solos con este TP, bueno, el camino esté allanado. Les comentaba que este TP tiene 4 partes, A, B, C y D. En la primera parte, en esta serie de preguntas bajo el subtítulo De acuerdo con la propuesta de Searle, ¿sí? Este ítem A, acá hacemos una especie de revisión teórica de los puntos más importantes para entender después la parte del análisis, que es lo que más nos interesa en el práctico, ¿no? Cómo analizar ejemplos con esta propuesta de Searle. Entonces, para poder hacer eso, primero relevamos algunas cuestiones de orden teórico que Vale propone revisar en estas 7 consignas. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. No las voy a presentar necesariamente en orden, pero sí
cuando esté contestando algunas de estas preguntas, les voy a poner esto, o les voy a decir, mejor dicho, esto remite a la pregunta A1, ¿sí? Lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, fíjense, decíamos, John Searle sostiene que hablar es participar de una conducta intencional gobernada por reglas. Y va además a caracterizar qué tipo de reglas gobiernan esta conducta intencional que es hablar. Esto responde a la primera pregunta. La pregunta 1 dice, enuncie la hipótesis central de la que se desprende la formulación de ser de los actos de habla y explíquela. Bueno, básicamente esa hipótesis inicial es esta, que hablar es formar parte de una conducta gobernada por reglas. Y Searle va a aclarar que esas reglas son constitutivas. Para explicar qué es una regla constitutiva, él distingue dos tipos de reglas. Y con esto vamos a estar respondiendo la pregunta 6, A6. ¿Cuál es la diferencia entre las reglas regulativas y las reglas constitutivas? Bueno, las reglas regulativas, dice Searle, regulan una conducta que es independiente de la regla. Es decir, la conducta que regulan las reglas existe independientemente de la existencia de la regla, la antecede, la precede. Estas reglas regulativas, dice Searle, se pueden reconocer parafraseándolas por un imperativo. Ahora vamos a ver ejemplos y con los ejemplos espero que esto quede más claro. Las reglas de cortesía, por ejemplo, son regulativas, es decir, pueden no cumplirse y a pesar de no cumplirse, la conducta sigue existiendo. Las reglas del tránsito también son reglas regulativas. Y acá queda muy claro esto que decíamos antes, ¿no? Esto de que pueden parafrasearse por un imperativo. No cruce en rojo, es decir, no haga X. Cruce por la senda peatonal, es decir, haga X. Es decir, acá tenemos el imperativo por el que se pueden parafrasear las reglas regulativas. Y fíjense que, en las reglas del tránsito esto queda muy claro, la conducta existe independientemente de la regla, porque de hecho nos cansamos de ver gente que cruza con el semáforo en rojo y sin embargo el tránsito sigue sucediendo, es decir, los autos siguen andando, la gente sigue cruzando. Es decir, que las reglas del tránsito no crean la conducta de conducir, sino que la regulan una conducta preexistente, ¿sí? Por supuesto que el no cumplimiento de estas reglas regulativas puede recibir una sanción social, es decir, una multa en el caso del tránsito. Pero la conducta existe independientemente de la regla. Esas son las reglas regulativas, regulan una conducta que la antecede, que existe independientemente de la regla. Y pongo mucho énfasis en eso, porque las reglas que gobiernan los actos de habla, dice Searle, son de otra naturaleza. Las reglas que gobiernan los actos de habla no son reglas regulativas, como las del tránsito, como las reglas de la llamada cortesía, ¿no? Por ejemplo, no sé, que en un colectivo, si sube una persona con alguna dificultad física, le demos el asiento. Bueno, eso es una regla de cortesía, de urbanidad, pero, digamos, no crea ninguna conducta. La conducta existe independientemente de esa regla. Bueno, con las reglas que gobiernan los actos de habla sucede otra cosa, dice Searle. Son de otra naturaleza. No son reglas regulativas, sino reglas constitutivas. Las reglas constitutivas tienen la particularidad de crear la conducta que gobiernan. Es decir, la conducta no existe independientemente de las reglas, porque las reglas son las que crean esa conducta. Y en esto, el ejemplo más típico, el que van a encontrar en Searle, y el más claro también, es el de las reglas de cualquier juego. ¿Qué es el fútbol? Bueno, el fútbol está conformado por una serie de reglas que crean ese deporte. Sin esas reglas, el fútbol no existiría. El fútbol, el ajedrez o cualquier juego. Fíjense, por ejemplo, el caso que les pongo ahí del truco. Hay una regla del truco que dice que las de espada cuenta como la carta más alta en el contexto de ese juego.
Sin esa regla no estaríamos jugando al truco, estaríamos jugando a otra cosa, ¿sí? Entonces, las reglas constitutivas son, insisto, las que crean la conducta a partir de su existencia. La conducta no existe independientemente de la regla, a diferencia de lo que pasaba con el tránsito. Entonces, Searle dice, estas reglas constitutivas son las que gobiernan los actos de habla. El lenguaje, dicho de un modo un poco metafórico, es un juego en el que para jugar hay que conocer las reglas constitutivas de los actos de habla. Ese es el espíritu de la hipótesis de Searle. La idea es que conocemos estas reglas que constituyen los actos de habla. Y eso es lo que crea la conducta de hablar. Entonces, fíjense, dijimos, el as de espada cuenta como la carta más alta en el contexto del truco. Bueno, en los actos de habla vamos a tener formulaciones similares. Mañana vengo cuenta como una promesa en el contexto de una conversación entre amigues. No puedo prometer, por ejemplo, que otra persona vaya a hacer algo, porque la promesa necesita que sea el propio hablante el que se compromete con su propio acto futuro. Yo no puedo decir, te prometo que mañana viene, porque no depende de mí, depende de otro. Y tampoco puedo prometer cosas como, te prometo que mañana Mar del Plata estará libre de COVID. Es imposible prometer eso porque está fuera del alcance del hablante. Entonces, hay ciertas condiciones que tienen que darse para que un determinado acto de habla se constituya como una promesa. Y esas condiciones las vamos a revisar en un ratito. Pero lo que me interesa que vean por ahora, para contestar la pregunta 6 del TP, la pregunta A6, lo que me interesa que quede clara es la diferencia entre las reglas regulativas y las constitutivas. Las constitutivas crean la conducta, es decir, vamos a tener una serie de reglas que constituyan los distintos actos de habla. Para que el acto de habla prometer se constituya como tal, bueno, necesitaremos que se cumplan ciertas reglas. Y esas reglas son las que va a describir John Searle en el capítulo 3. Entonces, volvemos a la definición inicial y decimos que para Searle, hablar, es participar de una conducta intencional gobernada por reglas constitutivas. Estas reglas constitutivas son las que gobiernan, dijimos, son las que constituyen los actos de habla. ¿Por qué? Por esto que les decía recién. Estas reglas constitutivas establecen qué condiciones se tienen que dar para que un acto de habla se realice como tal. Para que este acto de habla sea una promesa, bueno, se han debido dar ciertas condiciones, que son las que Searle va a enunciar en forma de reglas constitutivas. Bien, entonces, avancemos un poco más sobre la pregunta 2. En todo acto de habla, dice Searle, el hablante realiza simultáneamente 3 géneros de actos. Géneros es la traducción que eligieron para hablar de 3 tipos de actos o 3 clases de actos. En todo acto de habla, simultáneamente, se pueden identificar 3 tipos de actos. El acto de emisión, el acto proposicional y el acto ilocucionario. Esta es la propuesta de Searle. En todo acto de habla vamos a tener un acto de emisión, es decir, la emisión de ciertas palabras combinadas en oraciones. En todo, entre comillas, acto de habla, van a ver que hay algunas salvedades a esta cuestión, pero eso lo van a leer en el capítulo, pero le ponemos las comillas. En todo acto de habla vamos a tener un acto proposicional, es decir, el acto de referir y predicar. Se predica algo de un referente, es decir, hay un contenido proposicional en el acto de habla. Y vamos a tener también, por supuesto, en todo acto de habla, un acto ilocucionario, que es, ustedes ya lo saben porque ya lo trabajaron con Lucas la semana pasada, es lo que el hablante hace cuando dice algo. Enuncia, pregunta, pide, promete, etc. Bueno, esa es la dimensión ilocucionaria que Searle mantiene del planteo austiniano. Y a esto es a lo que le va a dar más relevancia a Searle, al acto ilocucionario, a la dimensión ilocucionaria. Fíjense que
Esto ustedes, por supuesto, lo pueden contrastar con lo que ya hemos visto durante la cursada. El acto de emisión sería el significado gramatical, ¿sí?, del acto de habla. El acto proposicional, el significado semántico, y el acto ilocucionario, el significado pragmático propiamente dicho. Esto con relación a el primer TP que trabajaron con Vale. Y si viéramos esto en contraste con la propuesta de Austin, diríamos que en la dimensión locucionaria de Austin estarían comprendidas la emisión y la proposición, que ahora Searle distingue. Hay una dimensión que tiene que ver con la emisión de palabras y oraciones, y otra que tiene que ver con la referencia y la predicación, ¿sí? Estos dos actos para Austin son la dimensión locucionaria. Austin es el que propone la dimensión ilocucionaria, que Searle retoma y a la que le da mucha fuerza, y Austin propone una dimensión perlocucionaria que Searle descarta, y que ese descarte está bien justificado en los capítulos que van a leer. Van a encontrar ahí la justificación de por qué el acto perlocucionario no es una dimensión del acto de habla, para Searle. Entonces, es acá donde él va a poner el acento. Y va a decir que la fuerza ilocucionaria de un acto, es decir, lo que un hablante hace cuando dice algo, tiene una relación muy estrecha con el contenido proposicional. Searle va a proponer que hay una relación muy importante entre la fuerza ilocucionaria, lo que yo hago con el acto de habla, y el contenido proposicional de ese acto de habla. Y esto lo vamos a ver claramente cuando lleguemos a los ejemplos de actos de habla. Esto es para contestar la pregunta A3. La fuerza ilocucionaria es una función, dice Searle, del contenido proposicional y representa esto con esta formulita. Se van a encontrar unas cuantas de estas formulitas. Ahora vamos a tratar de explicar qué significa esto. Y para eso, Vale propone en la consigna A3 estos ejemplos, A, B y C. Esteban sale de su casa a las 8. Esteban sale de su casa a las 8. Esteban, salí de tu casa a las 8. ¿Sí? Estos son los tres ejemplos que podemos contrastar para ver el alcance del contenido proposicional y la fuerza ilocucionaria. Fíjense, en estos tres casos, A, B y C, el acto proposicional de referir y predicar es el mismo. Es decir, A, B y C, en términos del acto proposicional, es el mismo. La referencia es la misma, Esteban, y la predicación es salir de casa a las 8. Esa es la referencia y la predicación en los tres casos. E incluso, si se fijan, en los ejemplos A y B, tenemos hasta el mismo acto de emisión, las mismas palabras combinadas en la misma oración. Ahora bien, lo que cambia en estos tres ejemplos es la fuerza ilocucionaria. Claramente, la fuerza ilocucionaria de A es aseverar, enunciar. La fuerza ilocucionaria de B es preguntar y la fuerza ilocucionaria de C es pedir. Es decir que estos tres ejemplos nos sirven para contrastar la diferencia entre lo que es el acto proposicional, la referencia y la predicación, y la fuerza ilocucionaria, el acto ilocucionario que se desarrolla en cada caso. Entonces, dice Searle, ¿cómo podemos imprimirle al mismo contenido proposicional? Vimos que el contenido proposicional es el mismo. Bueno, ¿cómo le podemos imprimir distintas fuerzas ilocucionarias? Y Searle va a hablar de dispositivos de fuerzas ilocucionarias. Es decir, hay ciertos dispositivos, ciertas herramientas que nos permiten configurar distintos actos de habla. ¿Por qué? Porque al mismo contenido proposicional le imprimimos distintas fuerzas. Bueno, ¿cuáles son esos dispositivos? Y ahí estamos contestando la pregunta A4. Los vamos a ver acá algunos, ¿no? Y también cambian esos dispositivos en distintas lenguas. Por ejemplo, los verbos realizativos, que ustedes trabajaron bien la semana pasada a propósito de Austin, obviamente son un indicador fuerte de fuerza ilocucionaria. Si yo digo, te pregunto la hora, bueno, ese pregunto nos está mandando, te pregunto la hora, ¿me puedes decir la hora? ¿Sí?
nos está diciendo que eso le imprimo la fuerza de preguntar. Por supuesto, también en español, los modos del verbo son otro indicador de fuerza ilocucionaria. El imperativo, bueno, claramente le imprime una fuerza de lo que se conocen como actos directivos, es decir, actos que de alguna manera conducen al oyente, ¿sí? Le piden que haga algo. Los directivos son todo ese grupo de actos de habla que condicionan la acción del oyente. Entonces ahí tenemos los pedidos, las órdenes, los consejos, las sugerencias, ¿sí? Bueno, el imperativo sirve como como dispositivo de fuerza ilocucionaria de los actos de habla directivos. Por ejemplo, abrigate que hace frío, en ese consejo. En español es muy importante la entonación, que en la escritura se revela con los signos de puntuación. Y esto es lo que ocurre, de hecho, en los ejemplos A y B. En A tenemos la entonación descendente, Esteban sale de su casa a las 8, que en la escritura se representa con un punto, y en B tenemos la entonación ascendente. Esteban sale de su casa a las 8, que la representamos en la escritura con los signos de interrogación. Bueno, claramente la entonación y los signos de puntuación son un dispositivo que indica la fuerza ilocucionaria de ese acto. Y, bueno, el énfasis también puede ser otro, y en el orden de palabras, que en español es mucho menos fijo que en otras lenguas como en inglés, ¿no? El orden de palabras en inglés suele distinguir afirmaciones de preguntas, y por esa razón es que no necesitamos abrir el signo de interrogación al principio de la frase, porque ya sabemos por el orden de palabra que eso es una pregunta o que eso es una afirmación, por el orden de palabras, digo bien. Entonces, estos son algunos de los dispositivos, algunas de las herramientas que podemos o que nos permiten identificar la fuerza ilocucionaria de los distintos actos. Y fíjense que distinguir la fuerza ilocucionaria del contenido proposicional es muy importante, entre otras cosas, porque nos permite identificar el alcance de la negación. Nos permite identificar el alcance de la negación y explicarlo. Todo esto está tomado, por supuesto, de Searle, y Searle lo explica mucho mejor y con mucho más detalle que yo, pero esto es simplemente para organizar la lectura y acompañarlas y acompañarlos en ella. Entonces, esta distinción entre fuerza ilocucionaria y contenido proposicional nos permite explicar la diferencia por la que preguntamos en la consigna 5. ¿Cuál es la diferencia entre prometo que no vendré y no prometo que vendré? Bueno, la diferencia está en que en prometo que no vendré, lo que estoy negando es la proposición. Es decir, niego el contenido proposicional. La promesa se hace, se efectúa claramente, yo estoy prometiendo algo, pero lo que niego es el contenido proposicional. No voy a venir. Eso es lo que prometo. En cambio, no prometo que vendré, lo que estoy negando es la fuerza ilocucionaria, es decir, no estoy haciendo una promesa. No prometo que vendré, la promesa no se hace. Entonces, ¿cómo podemos explicar el alcance de estas oraciones, el alcance distinto de estos actos de habla, de estos enunciados? Bueno, porque lo que niego en el primer caso es el acto proposicional, y en el segundo caso lo que niego es el acto ilocucionario. Por eso es importante, entre otras cosas, dice Searle, reconocer estas dos dimensiones, ¿no? Dentro del acto de habla, la proposición y la ilocución. Y, además, y esto es importante que lo tengan en mente, sobre todo porque lo vamos a retomar cuando veamos la próxima teoría, que es la teoría de Paul Grice, o la propuesta de Paul Grice, la teoría de las implicaturas. Se va a generar ahí una polémica fuerte entre la propuesta de Grice y la propuesta de Searle. De hecho, cuando ustedes lean el capítulo 2, van a ver que Searle discute con Grice. Por eso me parece importante que esto lo tengan en mente. Searle dice que hay una conexión muy fuerte entre lo que un hablante quiere decir y lo que las palabras que dice efectivamente significan. Es decir, básicamente Searle va a decir, bueno, no podemos decir cualquier cosa diciendo cualquier cosa.
porque lo que queremos decir está fuertemente vinculado con lo que efectivamente estamos diciendo. Y para entrar en esta polémica, que, bueno, les va a quedar mucho más clara cuando vean a Grice, pero es importante ver, bueno, qué dice Searle con respecto a esto. Para explicar esta cuestión, él propone un ejemplo, el famoso ejemplo del soldado americano, que ustedes van a encontrar en las páginas 53 y 54 del capítulo 2 de Actos de Habla. Y me voy a permitir leerles un parrafito de la página 53 donde Searle expone este ejemplo. Dice: supongamos que yo soy un soldado americano de la Segunda Guerra Mundial y que soy capturado por las tropas italianas. Y supongamos también que deseo inducir a esas tropas a creer que soy un soldado alemán de modo que consiga que me suelten. Lo que me gustaría hacer sería decirles en alemán o en italiano que soy un soldado alemán. Pero supongamos que no sea alemán o italiano suficientes para decirles esto. Entonces yo, por así decirlo, intento representar la pantomima de decirles que soy un soldado alemán, recitándoles los pequeños trozos de alemán que conozco, confiando en que ellos no sepan suficiente alemán como para darse cuenta de mi plan. Supongamos que conozco solamente una línea de alemán que recuerdo de un poema que tenía que memorizar en un curso de alemán de la escuela secundaria. Por lo tanto, yo, un prisionero americano, me dirijo a mis capturadores italianos con la siguiente oración. ¿Kennst du das Land wo die Zitronen blühen? Ahora bien, describamos la situación en términos graicianos. Esto es lo que ustedes todavía no conocen y que van a ver en algunas semanas. Yo intento producir cierto efecto en ellos, a saber, el efecto de que crean que yo soy un soldado alemán, e intento producir este efecto por medio de su reconocimiento de mi intención. Es decir, ellos reconocen que yo les estoy queriendo decir soy un soldado alemán. Y dice un poquito más adelante Searle, que es lo que dejé acá marcado en la pantalla. Desde luego, deseo engañar a mis capturadores de manera que piensen que lo que quiero decir con esa frase que significa conocés la tierra donde florecen los limoneros, o sea, nada que ver, pero dice, deseo engañar a mis capturadores de manera que piensen que lo que quiero decir, cuando digo Kennst du das Land wo die Zitronen blühen, es soy un soldado alemán. Pero parte de lo que se incluye en el engaño consiste en inducirlos a pensar que es eso lo que significan en alemán las palabras que emito. ¿Por qué los capturadores italianos piensan que él es un soldado alemán? Porque interpretan que esa frase que él dijo en alemán quiere decir soy un soldado alemán. Es decir, dice Searle, hay una conexión muy fuerte entre las palabras que estamos diciendo y la intención que queremos que sea reconocida. El significado, dice Searle, más que un asunto de intención, muchas veces es un asunto de convención, es un asunto de reconocer el significado convencional de las palabras que emito. Entonces, dice Searle, el hablante tiene la intención de producir un cierto efecto ilocucionario, haciendo que el oyente reconozca su intención de producir ese efecto. Es decir, quiero producir un cierto efecto ilocucionario, quiero que mis captores italianos piensen que soy un soldado alemán. ¿Y cómo hago para conseguir eso? Bueno, necesito que mi oyente reconozca mi intención de soy un soldado alemán. Ahora, lo que va a decir Searle es que ese reconocimiento de la intención se produce porque el significado de los ítems que emite se asocian convencionalmente con la producción de ese efecto. Es decir, porque soy un soldado alemán, quiere decir soy un soldado alemán. Independientemente de que los captores italianos no sepan el significado de las palabras que él dice, pero piensan, suponen, que el significado de esas palabras es soy un soldado alemán. Esto seguramente les va a quedar más claro cuando lo lean en la bibliografía. Les sugiero que cuando lean el ejemplo de Searle, vuelvan a esta parte del videíto para ver si entre la bibliografía y esta explicación consiguen entender este punto de Searle, que es muy importante, insisto, para contrastarlo después con la propuesta de Grice. Searle dice, gran parte del reconocimiento de nuestra intención, yo tengo una intención como hablante, y quiero que el oyente reconozca esa intención.
Bueno, gran parte de ese reconocimiento depende del significado convencional de las palabras que expreso, ¿sí? Por eso van a encontrar una y otra vez que Searle dice no se puede decir cualquier cosa diciendo cualquier cosa. No puedo preguntar la hora diciendo buenos días, ¿sí? Hay una conexión muy fuerte entre la fuerza ilocucionaria y el contenido proposicional. Entonces, volvamos a los actos de habla. Decíamos que el lenguaje, para Searle, es un juego en el que para jugar hay que conocer las reglas constitutivas de los actos de habla. Y lo que va a hacer Searle, en algún sentido, es explicitar las reglas de un juego que ya sabemos jugar. Es decir, nosotros como hablantes ya sabemos jugar el juego de los actos de habla. Bueno, Searle va a develar, va a mostrar cuáles son esas reglas que subyacen en la constitución de los actos de habla. Y esto lo va a hacer en el capítulo 3. Él revisa qué condiciones se tienen que dar para que se realice específicamente una promesa. Él va a trabajar con el ejemplo de la promesa. Y va a decir, ojo que me estoy ocupando de un caso simple e idealizado, es decir, esa promesa con la que él va a trabajar, prometo que X, es una idealización necesaria para mostrar lo que él quiere mostrar, porque como dice bien, sin abstracción no hay sistematización. Es decir, que es una idealización metodológica, ¿sí? Quienes cursaron Lingüística 1 van a recordar las idealizaciones metodológicas de Chomsky. No está diciendo Searle que eso sea una promesa real, está diciendo, este es un caso prototípico que me sirve para abstraer e idealizar la promesa como acto de habla. Entonces, en ese capítulo 3, él revisa todas las condiciones que se tienen que dar para que una promesa se constituya como tal, y concluye que hay 4 reglas constitutivas que van a configurar los distintos actos de habla. Y acá estamos respondiendo la última de las preguntas del primer bloque A, ¿sí? La pregunta A7. Son 4 las reglas que constituyen los actos de habla. Y esto es lo que ustedes tienen que conocer perfectamente. Las reglas de contenido proposicional, las reglas preparatorias, la regla de sinceridad y la regla esencial. Estas 4 reglas constitutivas, insisto, no regulativas, constitutivas, son las que permiten distinguir los distintos actos de habla, van a distinguir los diferentes actos de habla. Y para que veamos esto les propongo algunos ejemplos. Fíjense, la regla de contenido proposicional, que especifica qué características debe tener la proposición en el caso de un acto y en el caso de otro, nos permite distinguir claramente promesas de pedidos. ¿En qué sentido? La promesa siempre va a predicar un acto futuro del propio hablante. Y en esto vuelvo al ejemplo de más arriba. Yo puedo prometer mañana vengo, pero no puedo prometer mañana viene Pedro y tampoco puedo prometer mañana Mar del Plata va a estar libre de COVID. O no puedo prometer que ayer, no sé, trabajé 3 horas. Porque para que una promesa se constituya como tal, la promesa como contenido proposicional debe predicar un acto futuro del propio hablante. Los pedidos, en cambio, fíjense, predican también un acto futuro, nunca pueden pedir un acto pasado, siempre se pide a futuro, el pedido es prospectivo, como la promesa, pero ese acto futuro lo predica sobre el oyente, no sobre el hablante. Entonces, en este sentido, la regla de contenido proposicional nos permite distinguir, por ejemplo, promesas de pedidos. ¿Qué pasa con las reglas preparatorias? Bueno, veamos qué pasa en la promesa. ¿Qué necesitamos como condiciones preparatorias para que una promesa se constituya como tal? Dice Searle, es fundamental en la promesa que el oyente prefiera que el hablante haga el acto futuro que promete a que no lo haga. Es decir, yo te puedo prometer que mañana vengo y eso será una promesa si vos querés que yo venga mañana. Pero si yo digo, mañana vengo y les digo a todos la barbaridad que hiciste, el oyente
no prefiere que yo haga el acto futuro, es más, preferiría que no lo hiciera. Por lo tanto, en ese caso, no tendríamos ya una promesa, sino una amenaza. La condición preparatoria de la promesa es que el oyente prefiere que el hablante haga el acto futuro a que no lo haga. Esa es una de las reglas preparatorias de la promesa. Y además, dice Searle, otra condición preparatoria de la promesa es que no es obvio que el hablante va a hacer el acto futuro sin decirlo. Porque si fuera obvio que yo mañana voy a venir, no necesitaría prometerlo. Es más, si lo prometiera, generaría más inquietud que tranquilidad, ¿no? Y pone un ejemplo Searle que dice, bueno, si una persona le promete a su pareja que la semana que viene no la va a dejar, probablemente está generando más inquietud que tranquilidad, porque ¿para qué me promete eso si es obvio que no me va a dejar? Bueno, esta condición de la obviedad se va a repetir en todos los actos de habla, lo vamos a ver en un ratito. Entonces, acá tenemos las dos condiciones preparatorias de la promesa. Veamos las del pedido. Como condiciones preparatorias del pedido, dice Searle, la primera es que el oyente debe ser capaz de hacer el acto futuro. Yo no puedo pedir algo que pienso que el oyente no va a poder hacer. Por lo tanto, se presupone en el pedido que el oyente es capaz de hacer el acto futuro que le estoy pidiendo. Y se repite esta condición como decíamos antes. No es obvio que el oyente, acá esto es una errata, perdón, no es obvio que el oyente hará ese acto futuro en el curso normal de los acontecimientos, porque si fuera obvio que la otra persona lo va a hacer, no necesito pedírselo. Y es más, molesta bastante cuando estamos por hacer algo y nuestro interlocutor o nuestra interlocutora nos lo pide. ¿Sí? Estaba por hacerlo, ¿sí? Entonces, el pedido requiere que no sea obvio que el oyente va a hacer eso, ¿sí? Si no, no tendría sentido pedirlo. Entonces, acá tenemos las reglas de contenido proposicional, dijimos, que van configurando estos actos de habla, y las reglas o condiciones preparatorias que van configurando estos actos de habla. ¿Qué pasa con la regla de sinceridad? Bueno, en la promesa, el hablante tiene la intención de hacer A. A es, en este caso, el acto futuro, ¿sí? A es el acto, ¿no? En la promesa, el hablante tiene la intención de hacer A, por eso lo promete. En el pedido, el hablante desea que el oyente haga A, por eso lo pide. Esa es la regla de sinceridad. Y la regla esencial, acá tengo otra errata, que la voy corrigiendo con ustedes, la regla esencial tiene esta forma. Así como decíamos que las reglas regulativas, lo decíamos hace un ratito, se podían parafrasear por el imperativo, haga X, no haga X, cruce con el semáforo en verde, no cruce con el semáforo en rojo. Bueno, las reglas constitutivas también se pueden parafrasear. Se pueden parafrasear con esta forma. X cuenta como Y en el contexto C. Y ya les di un ejemplo cuando decíamos el as de espada cuenta como la carta más alta en el contexto del truco. O mañana vengo cuenta como una promesa en el contexto de una conversación entre amigas. ¿Sí? Esta es la forma de la regla esencial. X cuenta como Y en el contexto C. Entonces, en las promesas, la emisión es, por ejemplo, lo vamos a poner acá, mañana vengo, y fíjense que lo pongo entre comillas para señalar que acá tengo la emisión del hablante, lo que el hablante dice efectivamente, emite, cuenta como una promesa, es decir, cuenta como la asunción de un compromiso por parte del hablante de hacer el acto, en el contexto C, en el contexto de una conversación, por ejemplo, entre amigas. ¿Sí? Esto es un ejemplo muy pelado, por eso no tiene un contexto real, pero lo estamos reponiendo acá. La emisión, es decir, X, cuenta como Y, es decir, cuenta como una promesa en el contexto C, en el contexto de una conversación entre amigos. En los pedidos, la emisión, abrí la ventana, cuenta como un pedido, cuenta como un intento de hacer que O haga A,
A es el contenido proposicional en el contexto de una conversación entre hermanos, por ejemplo. ¿Sí? Esas son las 4 reglas que definen los actos de habla, que constituyen los actos de habla. Los actos de habla no existen por fuera de estas reglas, porque son estas reglas las que, según Searle, los constituyen, los traen a la realidad. Las reglas de contenido proposicional, preparatorias, de sinceridad y esencial. Y Searle va a revisar sobre el final del capítulo 3, en esta tabla que ahora voy a abrir, voy a aumentar un poquito de tamaño. En las páginas 74 y 75, él habla de tipos de acto ilocucionario, ¿no? Va a ser una descripción de el acto ilocucionario pedir, aseverar, enunciar o afirmar y preguntar, de acuerdo con las 4 reglas que describimos recién. Y me interesa detenerme un segundo en este cuadro, por más que se vea muy mal, ustedes en la bibliografía lo van a ver mejor, porque necesito señalarles algunas erratas. Hay algunas erratas en este cuadrito que tenemos que arreglar y que quiero señalarles así ustedes. Con la bibliografía en la mano, o bueno, en la mano no, en la pantalla, ¿sí? Pueden ir haciendo las enmiendas. En primer lugar, fíjense, el pedido, dijimos, como contenido proposicional, pide un acto futuro A de O, es decir, este de no va. Acto futuro A, el acto, el que sea, abrir la ventana, por ejemplo, en abrir la ventana sería el acto futuro de abrir la ventana por parte del oyente. En las condiciones preparatorias, fíjense, no es obvio, ni para el hablante ni para el oyente, que el oyente va a hacer el acto de manera espontánea. ¿Se entiende? No es obvio que el oyente va a hacer eso, por eso se lo tengo que pedir. Entonces acá hay otra errata que hay que modificar. Y bueno, como condición de sinceridad, el hablante desea que el oyente haga A y cuenta como un intento de hacer que el oyente haga A en el contexto particular del pedido, ¿no? La emisión cuenta como un intento de hacer que el oyente haga A en determinado contexto. Fíjense que en los comentarios, esto es importante que lo lean a conciencia, este cuadrito, en los comentarios Searle establece una diferencia entre pedir, ordenar y mandar, que en rigor tienen las mismas reglas constitutivas, pero para ordenar se agrega una condición preparatoria adicional, y es que el hablante debe estar en una posición de autoridad sobre el oyente. Es decir, si yo le digo abrí la ventana a un amigo, eso sigue siendo un pedido hecho con un grado alto de demanda, ¿sí? Altamente impositivo, pero sigue siendo un pedido. Porque dice Searle, para que exista la orden, tiene que haber como condición preparatoria adicional una posición de autoridad del hablante por sobre el oyente. Es lo que pasaba en el ejemplo que trabajaron en el práctico 1 con el secreto de sus ojos entre la jueza y el pasante, ¿sí? Ahí sí hay órdenes, porque hay una posición de autoridad. Pero si no, sigue siendo un pedido. Un pedido hecho, insisto, puede ser con mucho énfasis, con un grado alto de imposición, pero un pedido. En la aseveración, siempre como contenido proposicional no tenemos restricciones, es decir, puede ser cualquier proposición, no hay restricciones, podemos enunciar algo en futuro, en pasado, en presente, es decir, no hay restricciones respecto del contenido proposicional, puedo aseverar algo sobre mí o sobre otro. Las condiciones preparatorias es que el hablante tenga evidencia para la verdad de esa proposición, es decir, tengo que tener evidencias para asignarle verdad a la proposición que afirmo, y como condición preparatoria también no es obvio ni para el hablante ni para el oyente que el oyente sabe esa información. Bien, y después tenemos la regla de sinceridad y la regla esencial. Esto léanlo para no hacerlo tan largo, tranquilas y tranquilos en sus casas. Preguntar, bueno, acá tenemos que resolver alguna otra errata. También podemos preguntar cualquier proposición.
Es decir, no hay restricciones para el contenido proposicional. Obviamente, como condición preparatoria es que el hablante que el hablante no sabe la respuesta, perdón, que el hablante no sabe la respuesta, por eso lo pregunta, y que no es obvio ni para el hablante ni para el oyente que el oyente vaya a proporcionar esa información sin que el hablante se lo pregunte, porque si el oyente me va a dar esa información, no hay necesidad de que yo la pregunte. Esto corresponde a la regla de sinceridad. El hablante desea esa información. Bueno, esta es la regla de sinceridad que hay que mandarla un renglón para abajo. Acá hay otra errata. Y en la regla esencial cuenta como un intento de obtener esta información del oyente. Fíjense que en los comentarios, por eso digo que los comentarios son importantes, Searle introduce una distinción entre dos clases de preguntas. Existen las preguntas reales, que son las que acabamos de describir, pero también existen las preguntas de examen, en las que el hablante ya conoce la respuesta, es decir, que esta condición preparatoria no se da. Bueno, en las preguntas de examen, el hablante desea saber si el oyente sabe, ¿no? Esa condición preparatoria se modificaría. Bien, y en la página 75 tenemos algunos otros ejemplos de actos de habla: dar las gracias, aconsejar, avisar, saludar, felicitar. Vean que en saludar no hay contenido proposicional, esto está explicado en el texto de Searle, por lo tanto lo van a encontrar claramente ahí. Y sí tenemos que hacer algunos comentarios sobre avisar, ¿no? Que por la descripción parece ser más advertir, ¿no? Que avisar en el sentido de advertir. ¿Qué vamos a tener como regla de contenido proposicional? Bueno, para que sea una advertencia, tenemos que predicar algún futuro acontecimiento o estado, ¿sí? Tiene que ser algo que va a pasar en el futuro, no podemos advertir sobre algo que pasó en el pasado. Y acá empiezan las erratas. El oyente no tiene razones, el hablante, que es el que advierte, tiene razones para creer que ese evento ocurrirá. Y el evento es de interés para el oyente, ¿sí? Entonces, el hablante es el que tiene razones para pensar que eso va a suceder. Condiciones preparatorias. Número 2. ¿No es obvio ni para H ni para O que E ocurra? No, justamente yo advierto porque es obvio para el hablante, para quien advierte, es obvio que E va a ocurrir, pero no es obvio para el oyente, por eso se lo estoy advirtiendo, ¿sí? Entonces, ahí estarían las dos erratas que habría que solucionar. Más abajo tenemos un ejemplo con advertencia, entonces esto va a quedar escrito y más clarito. Pero bueno, se los quería decir ahora para que lo puedan razonar conmigo. Es obvio para el hablante que algo va a pasar, por eso lo advierte, no es obvio para el oyente. En ese sentido, acá hay otra errata. Vean la regla de sinceridad, donde también hay un problema. El hablante cree que el evento no es de interés para el oyente. Y no, más bien todo lo contrario. Si yo voy a advertir algo es porque pienso que a vos te interesa eso que te voy a advertir. Por lo tanto, el hablante cree que es de interés para el oyente. ¿Sí? Esas son las erratas que tenemos que, las enmiendas que le tenemos que hacer a este cuadrito que, bueno, han sido descritas rápidamente por mí. Ustedes vean si pueden razonar por qué aparecen esas cuestiones que son efectivamente errores, que no pueden ser de ese modo como están puestas ahí en el cuadrito. Entonces, con el bloque A de preguntas hicimos un recorrido por los aspectos teóricos más relevantes que necesitamos entender muy bien a la hora de hacer análisis, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿sí? Analizar qué actos ilocucionarios se realizan en cada ejemplo, cuáles son los actos de habla, qué reglas constituyen esos actos de habla, etc. Para eso tienen el teórico de Adriana y la bibliografía Searle y, si la necesitaran, los textos complementarios, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con este intercambio que propone Vale. Siempre les vamos a dar algún tipo de información contextual, porque la van a necesitar para después describir las reglas que constituyen cada acto.
Entonces, en este caso, tenemos dos estudiantes de la carrera de letras charlando en la puerta de la facultad. Marco acaba de rendir un parcial de lingüística, y Andrés, que ya cursó la materia y aprobó el examen final, lo había estado ayudando a prepararse para este parcial. Entonces, Andrés dice, dame fuego. Marco dándole a Andrés un encendedor. El parcial no fue tan difícil. ¿Qué preguntaron de Grace? No hicieron preguntas, pusieron un ejemplo para analizar. Gracias por habérmelo explicado. Sí, igual tendrías que ir a los prácticos, el segundo parcial va a ser más difícil. Ahí se pone un poco la gorra, Andrés. Pero bueno, vamos a trabajar con la primera consigna. ¿Qué dice? Identifique la fuerza ilocucionaria de los enunciados de Andrés y Marco. Dicho de otra manera, bueno, señalemos de qué acto de habla se trata. Por lo general, esta es una convención que usamos para distinguir la dimensión ilocucionaria del acto y el acto de habla en sí. Por lo general, el acto ilocucionario, la fuerza ilocucionaria, la vamos a enunciar con el infinitivo, cuando sea posible. Dame fuego, la fuerza ilocucionaria es pedir. No me importa que haya un imperativo ahí, me importa que son dos amigos, colegas, estudiantes. Por lo tanto, no hay jerarquía de uno sobre otro. Dame fuego es un pedido bien directo, pero en ningún caso es una orden. La fuerza ilocucionaria es pedir y el acto de habla es un pedido. El parcial no fue tan difícil. La fuerza ilocucionaria es aseverar y el acto de habla es una aseveración o afirmación. ¿Sí? ¿Qué preguntaron de Grace? Claramente, la fuerza ilocucionaria es preguntar, tenemos acá una pregunta. No hicieron preguntas, aseverar. Pusieron un ejemplo para analizar, otra aseveración. Gracias por habérmelo explicado, agradecer, que también está dar las gracias en el cuadrito de Searle que revisamos recién. Esto es lo único que tienen que hacer en este ejercicio. Sí, igual tendrías que ir a los prácticos, acto de habla consejo, fuerza ilocucionaria aconsejar, el segundo parcial va a ser más difícil. Acá está la famosa advertencia que revisamos recién. Entonces, el consejo es que trabajen nuevamente con este mismo ejemplo y después verifiquen si se dieron cuenta rápidamente de las respuestas que correspondían en cada caso. Esto es muy fácil. La consigna B2 les pide, esto ya es un poquito más difícil, igual, bueno, van a poder ustedes ayudarse con la bibliografía a la vista, en las cursadas normales, en los parciales, las reglas hay que saberlas sin tener el material a la mano. Pero bueno, lo importante es que ustedes lo razonen, que no lo copien y peguen, digamos, que no transcriban, sino que razonen lo que están escribiendo. Eso es lo más importante, que lleguen a entender lo que están diciendo en cada caso. Dice, formule las reglas que gobiernan los actos de habla que realiza Andrés en su última intervención. Y compare los dos actos en términos de las reglas que los gobiernan, que los constituyen. Por eso tenemos este cuadrito que contrasta aconsejar con advertir o avisar, que son los actos de habla que identificamos acá. Aconsejar es la fuerza ilocucionaria, el acto de habla es el consejo, y el segundo parcial va a ser más difícil, es una advertencia. Ahí. Esto es lo que tenemos que analizar regla por regla. Entonces, fíjense, tenemos la regla de contenido proposicional, las reglas preparatorias de sinceridad y esencial. Entonces, fíjense para el consejo. Andrés predica el acto futuro de Marco de ir a los prácticos. Esto es lo que Searle pone en términos de una formulita. H predica un acto futuro. A de O. Esto es lo que propone Searle. Bueno, ustedes tienen que bajar esta formulita al ejemplo concreto, al ejemplo que dice, sí, igual tendrías que ir a los prácticos. En ese consejo, Andrés predica el acto futuro de Marco de ir a los prácticos.
Condiciones preparatorias. Andrés tiene alguna razón para creer que ir a los prácticos beneficiará a Marco, por eso es un consejo. ¿Sí? Los consejos implican que yo supongo que hacerlo te va a beneficiar a vos, a diferencia de un pedido que no necesariamente te beneficia a vos, puede que me beneficie solo a mí. ¿Sí? Entonces, esta condición preparatoria es central para realizar el consejo. Y obviamente no es obvio ni para el hablante ni para Marco que Marco irá a los prácticos en el curso normal de los acontecimientos. Si fuera obvio, no se lo diría, ¿sí? Esto tiene que ver, no lo dije, pero lo digo ahora, con el principio de economía, ¿no? Que lo conversamos bastante, digamos. Si es obvio que algo va a suceder, bueno, ¿para qué voy a decirlo? Se repite en todos los actos de habla, ¿no? Esta condición preparatoria vinculada con la obviedad, con el principio de economía. Regla de sinceridad. Bueno, para el consejo, Andrés debe creer que ir a los prácticos va a beneficiar a Marco. Y la emisión, vamos a poner, tendrías que ir a los prácticos, es decir, esta emisión, cuenta como la asunción por parte de Andrés de que ir a los prácticos será beneficioso para Marco en el contexto de esta conversación entre compañeros en la facu. ¿Sí? Lo que hicimos, este es un ejercicio que seguramente van a tener que hacer, lo que hicimos es bajar al enunciado concreto cada una de las reglas que lo constituyen como un acto de habla, en este caso como el acto de habla de aconsejar. Lo mismo vamos a hacer para la advertencia. El segundo parcial va a ser más difícil. Bueno, es una advertencia. ¿Por qué? Porque Andrés predica un evento futuro, en este caso el evento futuro de que el segundo parcial va a ser más difícil. Y tiene razones, ya estoy en las condiciones preparatorias, tiene razones para creer que el segundo parcial vaya a ser más difícil, no es beneficioso para Marco. ¿Se entiende? El hablante tiene razones para pensar que el segundo parcial va a ser más difícil, ese es el evento, y también piensa que eso no es beneficioso para Marco, que Marco lo tiene que saber. No es obvio para ninguno de los dos, pero especialmente para Marco, que el segundo parcial vaya a ser más difícil, por eso Andrés se lo dice. La regla de sinceridad de la advertencia es que el hablante piense que el evento no va a ser beneficioso para el oyente y por eso lo advierte. Andrés cree que el segundo parcial va a ser más difícil y que eso no es beneficioso para Marco, por eso hace la advertencia. Y acá, la emisión, el segundo parcial va a ser más difícil, cuenta como la asunción por parte de Andrés de que el segundo parcial sea más difícil no es beneficioso para Marco en el contexto de una conversación en la facultad. Esto es lo que ustedes tienen que intentar hacer, y de hecho el consejo en las cursadas presenciales es que tomen cualquiera de estos otros actos de habla, los que no trabajamos, e intenten explicitar cuáles son las reglas que los constituyen como tales específicamente, ¿sí? Dame fuego, es un pedido. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el contenido proposicional? ¿Qué pasa con las reglas preparatorias, con la regla de sinceridad y con la regla esencial? ¿Sí? Esto lo pueden hacer en todos estos ejemplos, son ejemplos controlados que ustedes pueden describir como describimos los últimos dos recién en el cuadrito. Bueno, el consejo es que lo hagan, ¿sí? Que lo intenten, siempre mirando con un ojito a la tabla de Searle para ir internalizándola. Insisto, en los parciales presenciales, eso lo tenían que internalizar porque lo hacían sin bibliografía al lado. Ahora pueden ayudarse de la bibliografía, pero siempre entiendan lo que están diciendo, ¿sí? No transcriban, sino que traten de razonar lo que leen y lo que después usan para analizar estos ejemplos. Llegamos al bloque C. Dice, proponga dos intercambios en los que se realicen una promesa y una amenaza. Y yo les propongo esto. Esta es una propuesta mía. Mañana llamo y le digo. Eso puede ser una amenaza o puede ser una promesa. Mañana llamo y le digo, quédate tranquila. ¿Sí? Entonces, lo que les pedimos, acá está hecho en este cuadrito, es que formulen las reglas constitutivas de esos dos actos de habla, de la promesa y de la amenaza,
que comparen las reglas y que vean dónde está la diferencia entre prometer y amenazar. Porque lo que es interesante es que prometer y amenazar son dos actos muy próximos, son muy parecidos. En los dos se predica un acto futuro del hablante, en la promesa y en la amenaza, yo voy a hacer algo, en los dos casos. En los dos no es obvio ni para el hablante ni para el oyente que el hablante vaya a hacer eso en el curso normal de los acontecimientos. En los dos, respecto de la regla de sinceridad, el hablante asume tener la intención de hacer ese acto futuro. ¿Y dónde está la diferencia entonces? En esta regla preparatoria. En la promesa, el oyente prefiere que el hablante haga ese acto futuro. En la amenaza, el oyente prefiere que el hablante no haga ese acto futuro. Ahí está la diferencia, ¿sí? Entonces, una cosa es si yo digo, te prometo que mañana llamo, quédate tranquila, y otra cosa es si yo digo, te prometo que mañana llamo y le digo que le mentiste. Esto es una amenaza, por más que tengamos el realizativo prometer ahí. ¿Por qué esto es una amenaza? Porque fíjense, hay una condición preparatoria que dice que el hablante no cree que el oyente prefiere que haga A que no lo haga. Es decir, dicho de un modo más simple, el acto futuro no es beneficioso para el oyente, y el hablante lo sabe. Entonces, esa condición preparatoria hace que este acto de habla sea una amenaza y no una promesa. Hay una condición preparatoria para la promesa que no se cumple. La promesa necesita que el oyente prefiera que el hablante haga el acto a que no lo haga. Bueno, esa condición preparatoria no se cumple. Por lo tanto, esto no es una promesa. El prometo es un dispositivo que permite aumentar el compromiso del hablante con la realización del acto futuro. Por eso se puede usar en ese contexto, pero no es una promesa, es una amenaza. Bien, y llegamos al final de este TP. Hasta acá, todos los actos que hemos visto son actos directos, acto de habla directos. ¿Cuándo juega Argentina? Esto es una pregunta, esto es un pedido de información, que se responde con una pieza de información. Argentina juega el 8 de octubre. Listo, una aseveración. Alcanzame ese libro, un pedido, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el ejemplo de ¿me podés pasar la sal? Fíjense que acá este enunciado tiene la forma de una pregunta. Sin embargo, si yo digo ¿me podés pasar la sal? Y alguien me contesta sí y sigue comiendo, me va a violentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy esperando no es que me den una pieza de información, sí, o ¿me puedes pasar la sal? No, y sigo comiendo, ¿sí? Lo que estoy esperando acá es una acción material, una acción física, que alguien me diga sí, tal vez, pero agarre el salero y me lo alcance. Por lo tanto, este ¿me podés pasar la sal? No es una pregunta, tiene la forma de una pregunta, pero la intención primaria no es la de preguntar, porque no es un pedido de información, sino que la intención es pedir, concretamente pedir algo, una acción o una cosa material, en este caso el salero. Entonces, estos son los casos de los actos de habla indirectos. Y a esto se refiere la última parte de esta guía, ¿sí? Pregunta cómo define ser los actos de habla indirectos, que los van a ver muchas veces escritos así, acto de habla indirecto. ¿Por qué son tan frecuentes en la conversación cotidiana? Y algunos ejemplos. Podés abrir la ventana, me gustaría que vinieras. Estos los van a encontrar, creo que el me gustaría que vinieras está en alguno de los manuales. En el de Escandel Vidal o en el de García Negroni y Tordesillas Colado, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo define ser los actos de habla indirectos? Y esto es muy importante porque lo vamos a retomar, por ejemplo, cuando hablemos de cortesía. Cuando hablemos del modelo de cortesía, esta dimensión de los actos de habla indirectos va a ser muy importante. Ser los define como actos de habla en los que se pueden reconocer dos fuerzas ilocucionarias. Con esto estamos contestando de uno, ¿sí?
Son actos de habla en los que se pueden reconocer claramente dos fuerzas ilocucionarias. Una fuerza ilocucionaria literal, pero secundaria, y una fuerza literaria primaria, pero no literal. Volvamos al ejemplo de, ¿me podés pasar la sal? En ese ejemplo, la fuerza ilocucionaria literal es preguntar, pero, como hemos dicho ya varias veces, no es la fuerza ilocucionaria primaria, no es la más importante. La intención primaria es pedir, no preguntar. Eso es un acto de habla indirecto. Una de las principales motivaciones que lleva a usar actos de habla indirectos en lugar de directos es la cortesía. Por eso yo les decía que vamos a retomar esto en algunas semanas. Fíjense, o van a ver, que los actos de habla indirectos aparecen sobre todo en el caso de los actos directivos. Esto que yo les decía hace un ratito que operan sobre la conducta del oyente, ¿no? Los pedidos, las órdenes, las sugerencias, las invitaciones, los consejos. Esos son los directivos, los que predican actos futuros del oyente. Ahora lo podemos decir así porque ya lo pueden entender. Entonces, sobre todo, los actos de habla indirectos aparecen en el caso de los directivos. ¿Podés pasarme la sal? Este es el ejemplo que trabaja Searle en su artículo. Y dice, bueno, esta forma, podés pasarme la sal, es más cortés que pasame la sal, en dos aspectos al menos. Por un lado, el hablante no asume conocer nada sobre las capacidades de O. ¿Se acuerdan que dijimos que el pedido tiene como condición preparatoria, bueno, que el oyente tiene la capacidad de hacer algo? Bueno, cuando yo pregunto, no asumo que el oyente tiene esa capacidad, como si lo haríamos si formuláramos el pedido directo con el imperativo, pasame la sal. Y por otro lado, esta forma indirecta da, o al menos parece dar, ¿sí? Es una pretensión, de dar al oyente más opciones. La opción de negarse, o la opción de decir, sí, dame un minuto que me termino este pedazo de milanesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque una pregunta por sí o por no, bueno, permite la respuesta sí, pero también abre la posibilidad a la respuesta no. Entonces, si bien no hay forma de contestar negativamente a eso porque es un pedido, pero parece que el oyente tuviese más libertad de responder que en el caso de un acto de habla directo, ¿sí? Ciertas formas, dice Searle, tienden a convertirse en los medios corteses convencionales para hacer peticiones indirectas. ¿Qué quiere decir esto de la convencionalidad? Que los actos de habla indirectos son un asunto de convención. Es decir, cuando ustedes vean un acto de habla indirecto, no hay manera de entender otra cosa que la fuerza ilocucionaria primaria y no literal. No hay forma de entender, ¿podés pasarme la sal de otra manera como no sea un pedido? Por eso Searle dice, los actos de habla indirectos son convencionales, es decir, convencionales en términos de la comunidad de habla, si ustedes quieren, en la que nos movemos. Todos y todas entendemos que podés pasarme la sal es un pedido y no una pregunta. Es decir, que hay una asociación ahí que ya es convencional. Esto, por supuesto, lo van a leer, vuelvo a la partecita de arriba, en el artículo Actos de habla indirectos, ¿sí? Que también está como parte de la bibliografía. Entonces, así hicimos el recorrido por el trabajo práctico 3 y por los 4 bloques que lo conforman. El A, que es más teórico, el B y el C, que es ya la puesta en práctica de esta propuesta para pensar ejemplos un poquito más reales. Por supuesto que estamos todavía manejando un grado de idealización alto. Fíjense que en el bloque B, bueno, Vale construye un diálogo para que los ejemplos sean manejables por ustedes, y en el bloque C, bueno, les proponemos a ustedes que piensen una promesa y una amenaza y que a partir de ahí las describan. Entonces todavía no estamos trabajando con el uso más real, pero son idealizaciones productivas para pensar los actos de habla y reformular la propuesta austiniana. Y en el bloque D nos metemos con los actos de habla indirectos, que como concepto es bastante simple, pero que van a ser muy relevantes a la hora de pensar el uso real y a la hora de pensar más adelante la cortesía.
Entonces, trabajen tranquilas y tranquilos con la bibliografía. Perdón por la extensión de este video, lo pueden ir viendo de apartes si lo prefieren, o digamos, una vez que llegan a este final y me están escuchando decir esto, tal vez puedan volver sobre algún fragmento una vez que hayan leído el material, o vuelto sobre algún aspecto teórico, etc. Tenemos las clases de los horarios de consulta la semana que viene. Yo voy a estar el martes de 10 a 12, y Vale y Lucas van a estar el viernes de 2 a 4. Por supuesto que las consultas están abiertas de aquí en más para que lo pongan en el foro que abrimos en el aula, o para que me manden por correo si tienen alguna dificultad puntual y no quieren generalizarla o mencionarla para todos y todas. Y bueno, los canales de comunicación están abiertos, así que espero que puedan trabajar bien con este material y nos vemos la próxima. Nos escuchamos, mejor dicho, la próxima.